Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ya saben, para que hablemos de historia y de historias, de personajes raros y curiosos, de libros. En esta salida, de hecho, le quiero rendir un gran homenaje al que para mí es nuestro genio mayor aquí en Colombia. Me refiero, por supuesto, a Gabriel García Márquez. Y digo que es nuestro genio mayor al lado de Shakira, el Pibe Valderrama y Nicolás Gómez Dávila, claro, porque también es nuestro escritor más grande. En realidad es uno de los escritores más grandes de la lengua española, un territorio que está iluminado por la presencia y la sombra de voces como la de Don Miguel de Cervantes Saavedra, Jorge Luis Borges, Francisco de Quevedo, Alfonso Reyes, Javier Marías, de suerte que descollar y sobresalir en semejante ámbito pues no es nada fácil. Y García Márquez es, repito, uno de los escritores más grandes de la lengua española y de todos los tiempos. Un verdadero clásico de la literatura. Hay suficientes motivos, además de este, para rendirle todos los homenajes. Ninguno será suficiente. Este año se cumplen 10 años de su muerte, en el 2014, y también se acaba de publicar su novela póstuma En agosto nos vemos, una novela que él trabajó en los años finales de su vida y que la dejó en obra negra. La abandonó, entre otras cosas, porque en mitad de la escritura de ese texto se fue quedando sin arrestos, se fue quedando sin memoria, que era el instrumento primordial de su oficio. Y se le fueron traspapelando las versiones hasta que al final se rindió y decidió que ese libro, del cual había publicado en algunas revistas unos fragmentos, no iba a ver nunca la luz del sol. Pero ahora se ha publicado desde una decisión editorial que por supuesto no es nada fácil. Yo creo que los herederos de García Márquez son los mayores interesados en preservar su legado y en ser los mejores custodios de ese acervo, de esa tradición, de ese tesoro que es su obra. Y la decisión que se les planteó a la hora de publicar este libro no tuvo que ser nada fácil. Sin embargo, ese texto ya estaba circulando allí porque además hace parte de todos los documentos y papeles de García Márquez que están en Texas, si no me equivoco, de suerte que ya los lectores especializados, los críticos, los eruditos, tienen acceso a todas las versiones de esa novela que el gran público va a poder leer y disfrutar ahora. Yo creo que con la premisa que algún amigo me dijo alguna vez, y es que incluso un libro malo de García Márquez debe ser mejor que el mejor libro de la mayoría de escritores que están publicando hoy. Puede ser, claro, una exageración surgida del afecto y del fanatismo, pero también es la posibilidad arqueológica y nostálgica de acercarnos a esa voz, al trasunto de ese genio que de todas maneras está allí,
hay como una suerte de pulsión animista que nos lleva a querer adentrarnos en todo lo que fueron dejando nuestros ídolos, incluso de manera incompleta y fragmentaria. Yo, tengo que confesarlo, soy partidario de que se publique todo lo que hicieron los grandes escritores y soy un consumidor irrestricto del ripio de mis maestros. Yo quiero leer sus cartas, quiero leer sus diarios, pero entiendo que hay quienes tienen la idea de que la obra de un escritor es solo lo que él o ella reconocieron como tal. Es un debate de nunca acabar e insisto, para la familia y para los herederos de García Márquez tuvo que ser una decisión muy difícil que yo estoy seguro de que tomaron solo con un criterio estético, literario y editorial. Y es que convenía más que saliera una versión lo mejor editada y curada que se pudiera de ese libro que quedó allí a medio camino, a medio hacer, y en el cual, sin embargo, tendremos el eco de ese estilo genial, de esa adjetivación apoteósica, de ese dominio, como ha habido pocos en la literatura moderna, de los secretos de la lengua y sus posibilidades expresivas. También, obvio, hay un debate histórico sobre lo que ha sido la suerte de la obra de muchos escritores magistrales y también lo que fue su voluntad con respecto a lo que iba quedando allí como el testimonio de sus intenciones, de su vocación, y que casi siempre es una realización, una consumación póstuma. El caso emblemático es el de Franz Kafka, para el cual su vida no tenía sentido sin la literatura. Para Kafka, la literatura no era un medio, sino un fin. Era el propósito esencial y único de su vida. Y sintió siempre que sus textos eran inferiores a ese destino que él aceptó desde muy temprano y con una verdadera vocación febril. Kafka le pide a su amigo y albacea Max Brod que queme todos sus papeles y todos sus rastros después de muerto. Max Brod desoyó la voluntad de Kafka, la traicionó y gracias a él tenemos hoy en buena medida la obra del que es sin duda uno de los escritores mayores de la literatura moderna. ¿Estuvo bien o mal que Brod traicionara a Kafka? El debate no tiene fin. Yo creo que hizo lo correcto y que honró no solo a Kafka, sino también la posibilidad de que sus lectores reconociéramos en esa obra uno de los grandes prodigios de la literatura del siglo XX. Otro caso es el de Charles Dickens en el siglo XIX, cuya última novela, que además era una novela policíaca y de misterio, que se llama El misterio de Edwin Droodwood, pues quedó a medio camino porque Dickens empezó a publicar la novela por entregas, como solía hacerlo, y se murió y los lectores no alcanzaron ni alcanzamos a conocer el final de esa que iba a ser una de las grandes
obras maestras del autor victoriano, el más importante de los autores en lengua inglesa del siglo XIX. El otro caso, también mítico, es el de Virgilio, autor oficial del emperador Octavio, de hecho, casi el poeta por excelencia de ese tránsito entre la República Romana y el imperio, el surgimiento del principado a manos de Octaviano, el sobrino nieto e hijo adoptivo de Julio César, que clausura la República y que quiere dejar un relato, un testimonio, no solo de su grandeza y de su época, sino de cómo desde la fundación de Roma estaba inscrito el destino del imperio. Y eso es lo que cuenta y canta Virgilio en su poema mayor, que se llama La Eneida, y que, como ustedes saben, también quedó inconcluso. Y Virgilio era tan perfeccionista que le pidió a su mejor amigo, que se llama Vario y que también fue un gran poeta de aquel tiempo, que quemara y desapareciera esos papeles. Y Vario, como Max Brod con Kafka, pues traicionó la voluntad de su amigo, y gracias a esos benefactores de la humanidad tenemos esos libros que son una especie de milagro, no solo por su contenido, por su factura, sino porque lograron sobrevivir. De suerte que yo creo que es una oportunidad magnífica este nuevo y póstumo libro de García Márquez para que renovemos nuestra admiración, nuestra fascinación con su talento sin par. Y aquí yo debo dar también un testimonio generacional porque pertenezco a esa generación de niños y jóvenes que fuimos torturados en el colegio por los profesores de español y literatura que nos quisieron obligar a leer las novelas de García Márquez, en particular 100 años de soledad. Y en ese momento, estoy hablando de principios de los años 80, García Márquez ya se había ganado el premio Nobel y era una figura intocable, sacrosanta, la definición por excelencia de la oficialidad, cuando él había representado toda la vida lo contrario. Y entonces el colegio pervirtió su figura y la grandeza de su obra al volverla lo peor que le puede pasar quizás a un artista, a un escritor con su obra, y es que se vuelven una tarea de colegio. Por fortuna, muchos tuvimos buenos profesores que lograron sembrarnos la duda y que lograron mostrarnos el camino de la literatura como un abismo. Esos profesores son los que entienden que los libros clásicos no pueden ser lo que tantas veces son, libros sagrados y aplastantes, que ahuyentan al lector con su importancia, cuando en realidad los clásicos son una especie de antídoto contra esa idea tan solemne que la escuela ha hecho de ellos, y uno tiene que leerlos como lo que son, libros prohibidos que son el mejor remedio, la mejor cura contra la maldición de verlos como una tarea y una obligación. Yo debo hacerle un homenaje a mi profesora Clara Inés Rodríguez en el Gimnasio Calibío en Popayán, que me dio a leer el relato de un náufrago. Y yo, que era un vago de todas las horas, quedé fascinado con eso que estaba leyendo, no podía creerlo.
me maravillaba y me decía a mí mismo, este tipo tiene que ser tan bueno que me gusta hasta a mí, que soy un vago. Y gracias a esa lectura casi clandestina de un libro que muchos consideran menor de la obra de García Márquez, pues me inicié en una especie de admiración secreta por su obra, que no ha hecho más que crecer con el tiempo, y pues vivo agradecido de tener la dicha de adentrarme en todos esos libros teñidos por la lucidez, por la sabiduría, por la poesía de un estilo que todavía hoy me parece casi milagroso. Quiero también salir muy rápido de un tema que tiene que ver con la gloria y la fama y la importancia, con letras mayúsculas, de García Márquez, y es, por un lado, la objeción política e ideológica que muchos le hicieron en vida por cuenta de su lealtad, su solidaridad con la izquierda, con el socialismo y en particular con Fidel Castro y la Revolución Cubana. Yo creo que a los grandes artistas hay que juzgarlos sobre todo por su obra. Esa es la versión perdurable y necesaria de su alma y de su grandeza, de su huella en la historia. Lo demás es casi secundario, pero también creo que las opiniones o los errores políticos de los grandes creadores, si es que son errores, porque allá cada quien con sus creencias, pues no se pueden juzgar tampoco con el maniqueísmo binario y estúpido de las ideologías, que es una obsesión que tienen muchos y que a la hora de enfrentarse con el arte, pues es el método más empobrecedor y absurdo que pueda haber. Hay escritores que fueron repugnantes desde el punto de vista político. Unos porque llegaron a apoyar, por ejemplo, la monstruosidad del nazismo o del fascismo, y pienso, por ejemplo, en Louis Ferdinand Céline, acaso el más grande prosista de la lengua francesa en el siglo XX. Pienso en Ezra Pound, el gran poeta que tuvo siempre un delirio por el totalitarismo y por el fascismo, pero también pensemos en los cantos oprobiosos que Neruda le hacía a la Unión Soviética. Esto para no salir de las confrontaciones ideológicas en el siglo XX. De suerte que es una idiotez que a la hora de ocuparnos de la obra de un gran artista, con sus caídas, con sus miserias, con sus contradicciones, con sus errores, usemos el método binario de las ideologías y el maniqueísmo. Los buenos contra los malos, la luz contra la oscuridad. Esa es una forma empobrecedora, insisto en esa expresión, para asomarnos a lo humano, a todos los seres que pueblan el mundo, pero sobre todo a los grandes creadores. Y otra objeción también ridícula que le han enrostrado siempre a García Márquez, y es que hizo muy poco por su país y por su región, como si el deber moral de nuestros ídolos, y por eso los sacrificamos, porque creemos que son héroes todopoderosos, como si el deber moral de nuestros ídolos fuera el de reemplazar al Estado y a la sociedad en sus vacíos, en su incompetencia,
En el caso colombiano, claro, hablamos de un Estado siempre precario, insuficiente, pero hay quienes le han pedido toda la vida a García Márquez, incluso después de muerto, que les dé acueducto a poblaciones abandonadas por los políticos, que han sido sus verdugos, y también por el Estado. El único compromiso moral de un artista, de un creador, está en su obra, está en sus creaciones. Habrá algunos que tienen una vocación altruista más marcada que otros y entonces ayudan a construir colegios, acueductos, ancianatos. Eso está muy bien, no hay que censurarlo, pero tampoco hay que lapidar a aquellos que dejaron como legado su obra, que no es menos benéfica que la acción a veces miserabilista de ir repartiendo migajas como si uno fuera el gobierno. Repito, ese no es el deber moral ni estético de ningún creador, de ningún artista, porque el deber moral de un artista está en su obra. Y esos artistas que han dejado una obra universal, pues fueron también benefactores de la especie humana, porque en esa obra hay un refugio, hay un paliativo, hay una esperanza para millones de personas que en momentos de depresión, de frustración, de tristeza, de duda, de zozobra, encontraron allí una respuesta o una pregunta. Encontraron allí la salvación. De suerte que a los grandes ídolos, a los grandes artistas, no hay que pedirles más que su obra. En el caso de la obra de García Márquez, lo que hay es también una reflexión bellísima sobre lo que significa la historia de Colombia como una especie de acertijo que se fue anudando en el siglo XIX, ya con la fundación de la República, y luego con todos los traumas del siglo XX, de los cuales en buena medida García Márquez fue testigo, y no solo notario, sino también quien mejor desentrañó desde la literatura, desde la poesía, desde la belleza y desde la sabiduría de su prosa, ese destino contrariado. Como sabemos, García Márquez nació en Aracataca en marzo de 1927, aunque en un momento de su vida a él no sabemos si por razones de su profunda superstición le gustaba decir que había nacido en 1928 y se quitaba un año. Pero en marzo de 1927 nace en Aracataca, en la costa caribe colombiana, que claro, es un mundo poblado por la gracia, la inteligencia, por una gran cantidad de fantasmas que conviven con quienes están aquí y ahora, y es como si todas las fronteras entre la razón y el delirio se diluyeran, pero para producir una concepción del mundo teñida siempre, repito, por la rapidez mental, por la riqueza de una lengua y un lenguaje que se van cosechando y cociendo en los mentideros de la vida cotidiana, pero que, claro, en el caso de la obra de García Márquez, van a desembocar en una forma
muy elevada de la lucidez que tiene todo que ver con el sello regional del mundo en el que nació, en el que creció y al cual glorificó García Márquez en su obra. Podríamos decir que lo sublimó, pero no quiero que abusemos de expresiones muy pomposas cuando hoy vamos a celebrar semejante portento de transparencia, de belleza, que es su prosa, que es su literatura. García Márquez pasó buena parte de su infancia al cuidado y al recaudo, sobre todo de sus abuelos, que también fueron quienes le transmitieron toda esa legión de leyendas y de fantasmas que iban entreverando lo real con lo mágico, a instancias sobre todo de una mitología muy concreta que tuvieron los colombianos que atravesaron el siglo XIX al siglo XX, como si fuera pasar un río de un lado al otro, de una orilla a la otra. Y esa mitología es la de las guerras civiles del siglo XIX y en particular la de la Guerra de los 1000 días, la guerra con la que Colombia clausura el siglo XIX e inaugura a sangre y fuego el siglo XX, poco antes de la independencia de Panamá, que es un hecho, como ya lo vimos aquí, casi consecuencia de esa guerra aterradora y absurda, como suelen serlo todas. Luego García Márquez vino al interior, estuvo en Zipaquirá, en el Instituto de Varones que acababa de ser nacionalizado, y claro, el encuentro primero con Zipaquirá y luego con Bogotá, ya veremos en qué términos fue para García Márquez la iniciación literaria, a instancias de las grandes influencias de esa generación de lectores y escritores nacidos a principios de los años 20, a principios de los años 30, que leían sobre todo a los clásicos castellanos, desde el romancero, pasando por el Renacimiento y el Siglo de Oro, los grandes poetas como Lope, como Góngora, como Quevedo, y también, por supuesto, la gran literatura latinoamericana de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Esos escritores que asimilaron una gran cantidad de influencias extranjeras, sobre todo las vanguardias francesas, pero pudieron enunciarlas en su propio idioma, que era el español. Hacer casi del español, que era la lengua imperial de Castilla, un instrumento de independencia como las ideas políticas lo habían sido a principios del siglo XIX. Podríamos decir que si la independencia política se dio con la República a principios del siglo XIX, la independencia cultural llega sobre todo con los poetas en la segunda mitad de ese siglo XIX y por cuenta de la influencia de Francia que aquí se enuncia en la lengua de Cervantes. Y eso es, claro, el simbolismo, el modernismo, el parnasianismo. Colombia tenía una importante tradición que fue en la que abrevó García Márquez, como todos sus contemporáneos, y también en el deslumbramiento y el descubrimiento de una poesía más moderna, que en nuestro caso es la generación de Piedra y Cielo. Esos poetas que homenajearon a Juan Ramón Jiménez y que tenían una sensibilidad un poco menos solemne que la de los autores de finales del siglo XIX y la generación del centenario. Eso fue lo que leyó García Márquez
en Zipaquirá, primero en el internado, en el liceo, pero luego cuando llega a Bogotá a estudiar Derecho, que era el camino en el que muchos de los humanistas encontraban una alternativa para el ansiado cartón universitario. García Márquez vino a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar Derecho desde 1947. Fue profesor suyo, por ejemplo, Alfonso López Miquelsen. Y claro, él tenía unas materias que le interesaban, otras, las esenciales del derecho, las odiaba, pero ya para ese momento la vocación literaria era, en su caso, un volcán que iba a hacer erupción. En Bogotá se dio para García Márquez un descubrimiento fundamental, que es el de la obra de Franz Kafka. Y de hecho, sus primeros relatos los escribe todos bajo el signo kafkiano. Uno de ellos se publica en el suplemento literario del periódico El Espectador, que tenía allí la figura tutelar de Eduardo Salamea Borda, que escribía con el seudónimo de Ulises para hacerle un guiño a James Joyce. Era un gran mecenas de las nuevas voces en la literatura colombiana. Ulises Eduardo Salamea Borda fue, por ejemplo, uno de los grandes mentores de la poesía de Álvaro Mutis, y en el caso de García Márquez tenía clarísimo que allí desde muy temprano había un talento descomunal que se va cribando, se va forjando en las tertulias, en los cafés de una Bogotá, como él mismo la describió, lluviosa, gris, gélida, y en la que parecía que todo el mundo estuviera asistiendo a su propio funeral, todos vestidos de abrigo largo, de sombrero, en esa Bogotá que había un tranvía en el que García Márquez se metía a leer por los 5 centavos que costaba el pasaje esos textos de Kafka y del surrealismo que ya alimentaban sus fiebres y delirios que él tramitaba en unos textos que iban saliendo en El Espectador, hasta que esa vocación empieza a truncarse porque viene nada menos y nada más que el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, que es el punto de quiebre de esa historia de una guerra civil no declarada entre el Partido Liberal y el Partido Conservador desde 1930, sino antes, en la Colombia del siglo XX. Ese fenómeno que en la historiografía colombiana se llama con letras mayúsculas la violencia. A García Márquez le tocó ver muy de cerca el episodio del asesinato, el magnicidio de Gaitán, porque él estaba en una pensión muy cerca del punto exacto en el que ocurrió el crimen. De hecho, alcanzó a llegar al momento en el que ya estaba empezando el linchamiento del presunto asesino, del señor Roa Sierra. García Márquez se sumó a la turba desconcertada de todos los que corrían de un lado para el otro sin saber muy bien qué hacer y saqueando los comercios del centro. En el caso de García Márquez no fue un saqueador, pero sí un beneficiario del saqueo, porque vio cómo caía de una vitrina un maniquí con traje entero. Él desvistió al maniquí y ese traje entero se lo llevó de regreso a su padre cuando en un bus volvió a la costa Caribe y le cerró para siempre las puertas de su vida al derecho. Qué fortuna, nos libramos quizás de un abogado mediocre y la literatura ganó a una de sus estrellas, a un genio absoluto. La literatura latinoamericana pues es beneficiaria lateral del 9 de abril porque García Márquez huye de la nevera
como entonces los costeños le decían a Bogotá, regresa a su tierra y ahí se inicia en el periodismo, primero en el Universal en Cartagena y luego en el Heraldo en Barranquilla. Cuando uno lee los textos de juventud, los textos periodísticos, no literarios, de García Márquez, primero en el Universal y luego en el Heraldo, también se encuentra con un fenómeno que es conmovedor, y es que ya están allí las claves fundamentales de su talento y de esa especie de don profético e iluminado que tiene que tener una explicación metafísica. Y él mismo cultivó la superstición casi como una explicación de su talento sin par, porque no había datos objetivos que permitieran dar cuenta de lo que era ese dominio del estilo y esa especie de apropiación de nuestra lengua en un rapto siempre iluminado y con una gracia tan certera que uno podía decir que el estilo de García Márquez es infalible, con los adjetivos, con los adverbios y con una construcción poética que, claro, él fue descubriendo, pero que ya está allí latente en esas salidas periodísticas en el gran periódico cartagenero, primero, y luego cuando él llega a Barranquilla y se vincula con el Heraldo, pero Barranquilla también era una puerta de ingreso a una visión del mundo completamente moderna y excepcional en la Colombia de aquellos tiempos, finales de los 40, principios de los 50. Barranquilla era la modernidad y era la posibilidad de recoger unos aires musicales, literarios, que no se daban en ninguna otra parte. Por eso en Barranquilla, sobre todo en torno a un café, a un bar que se llamaba El Happy, García Márquez se vincula con unos personajes que están en la misma tónica que él, buscando la modernidad en la literatura y en la cultura popular. Personajes como Germán Vargas Cantillo, como Alfonso Fuenmayor, como Álvaro Cepeda Zamudio, lo que luego se llamará un poco de manera desmedida el grupo de la Cueva, en el que se nota siempre la impronta literaria del sabio catalán don Ramón Viñes, que los surtía de lecturas y de libros y de inquietudes porque era un erudito que lo sabía todo. Ahí García Márquez escribe su primera novela, La hojarasca, que la va a rechazar en la Argentina, en la editorial Losada, don Guillermo de Torre, que era el gran pope de la crítica literaria en América en aquel tiempo y que se encargaba de la colección literaria de Losada, que era pues el sello en el que todo el mundo quería estar. Guillermo de Torre, no sobra recordarlo, era cuñado de Jorge Luis Borges porque estaba casado con su hermana Nora Borges y se odiaban Guillermo de Torre y Borges. Guillermo de Torre era completamente sordo, ya para ese momento Borges era completamente ciego y alguna vez Borges dijo: mi relación con mi cuñado es inmejorable, yo no lo veo y él no me oye. Pues resulta que Guillermo de Torre, con su mal oído, le dio un portazo en la cara a García Márquez y le dijo que se dedicara a otra cosa porque La hojarasca no era una buena novela. Ya en La hojarasca aparece ese universo que se había revelado en unos cuentos, en unos relatos que se van a recoger luego en los funerales de la mamá grande y en unos pocos antecedentes en los que se habla de Macondo, esa aldea, ese sitio mítico creado casi por la bonanza
de la economía bananera y pervertido por los aires de la violencia y también del capitalismo voraz y desenfrenado de las compañías extranjeras que llegaban allí a la explotación de las plantaciones de banano. El nombre de Macondo, como lo recordó Germán Arciniegas, lo sacó a la luz Humboldt en su viaje por la Nueva Granada, en ese tiempo en realidad todavía por el Nuevo Reino de Granada, por el virreinato del Nuevo Reino de Granada a principios del siglo XIX, y era, claro, un árbol con el que se hacían unas canoas, un árbol con un tronco enorme y que tenía unos frutos que adormecían a quienes se le acercaban. Y ahí hay mucho de metafórico con respecto a lo que va a ser el destino de Macondo. Humboldt fue quien nombró ese árbol y le puso el Macondo de Cabanilles, porque Cabanilles fue el ministro en España que ayudó a que Humboldt viniera a América. Y luego decía García Márquez que había una finca en la que él vio el nombre entreborrado de ese pueblo que él va a concebir, repito, de forma casi mítica. En Barranquilla él ya se había iniciado en la lectura de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX, en la llamada generación perdida. Ya había leído a Faulkner, ya había leído a Dos Pasos, ya había leído en ese aire de modernidad a Virginia Woolf, toda la literatura anglosajona que para él fue completamente reveladora y que lo va a llevar a la frecuentación de otras voces que van a ser también determinantes en el surgimiento de un estilo que uno va viendo evolucionar, tanto en el periodismo como en esos textos que él iba escribiendo, algunos de los cuales salían en el suplemento literario del Espectador, salían en los periódicos con los que él colaboraba y en los que él trabajaba en la costa, en Cartagena, en Barranquilla, y siempre con la obsesión de exhumar y de oficiar el sacrificio del mundo mítico de Macondo, que tiene también dos instancias, una pública, que es la de la política y la de la herencia de las guerras civiles que fueron fundamentales para la fundación de Macondo, porque Macondo lo fundan los desheredados de las guerras civiles del siglo XIX y sobre todo de la guerra de los 1000 días, y que llegan con el espejismo de esa economía bananera que va a crear y a envilecer al pueblo y que lo va a llevar luego a la destrucción. Pero también está la dimensión doméstica de la familia de los Buendía, esa especie de relato ya no solo mítico, sino épico y familiar y genealógico de una familia, una estirpe condenada a 100 años de soledad y que recoge en su piel y en todos sus personajes, en ese enjambre maravilloso de seres que están como condenados allí al desamor, porque también ese es el centro, esa es la clave fundamentales de lo que va a ser 100 años de soledad, casi como la metáfora del destino colombiano, la imposibilidad de amar y la guerra como consecuencia de la imposibilidad del amor. Pero faltaba todavía mucho para que García Márquez
llegara a la enunciación clarividente de ese mundo de Macondo y de esa estirpe de los Buendía en lo que es la síntesis magistral y sobrecogedora de 100 años de soledad. Hay como una prehistoria de 100 años de soledad en la literatura de García Márquez y en los textos que él va escribiendo, por un lado en los periódicos y por otro lado en esas noches caóticas en los burdeles que él usa con el propósito muy noble de escribir su literatura, porque él decía que no había lugar más apacible para escribir cuentos y relatos que una pieza de un burdel en la mañana, cuando no se oye ningún ruido, todo el mundo está descansando y él, entre la borrachera, las tertulias, las parrandas, el trago, el vallenato, el jolgorio, sus lecturas, sus conversaciones con sus amigos, pues iba escribiendo esos textos que ya abandonaban el surrealismo y la impronta kafkiana y que buscaban recrear en ese contexto las influencias anglosajonas, modernas, norteamericanas, que lo habían maravillado y que él empieza a destilar en esos textos, en ese universo literario de Macondo. Primero en unos relatos, luego en la novela de la hojarasca y después en lo que va a ser el tránsito hacia 100 años de soledad con El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. Pero para llegar allí faltaba su viaje a Europa, su primera gran salida, el viaje a París como corresponsal del Espectador y antes de eso su regreso a Bogotá como redactor estelar del periódico de los Cano, en el que García Márquez se volvió de verdad uno de los escritores más conocidos en Colombia por una serie de crónicas muy bellas e importantes que hizo. Fueron los Cano los que decidieron mandarlo a Europa para que hiciera un relato de una serie de conferencias internacionales que iba a haber allí, hasta cuando ese periódico fue cerrado por la dictadura de Rojas Pinilla y la vida de Gabriel García Márquez cambia para siempre y cambia para bien, no solo por la experiencia aleccionadora de esos meses de crudeza y pobreza en París, sino también porque allí se decanta y se resuelve de manera absoluta y definitiva su vocación literaria. Y cuando regrese será otro o será el mismo, ya con todas las armas en su mano para escribir lo que es ese prodigio, ese milagro que llamamos 100 años de soledad. Pero claro, como es una biografía tan apasionante que merece todos los homenajes, por hoy se nos acabó el tiempo y en la siguiente salida pues vamos a la segunda parte de la vida y obra de Gabriel García Márquez en este homenaje al que nos queremos sumar en Calamares en su tinta, que ustedes ya saben es radio, es podcast y es video podcast. Les mando un abrazo a todos y hasta la próxima.